fotografía en blanco y negro absolutamente maravillosa. Y qué bonito es el cine visto desde los ojos de un niño. Una película contada por lo que ve un niño a través de sus ojos. Ese niño era Roddy McDowall. Roddy McDowall, sí señor, un niño prodigio. Un niño prodigio del cine que cuando se hizo mayor nunca dejó de tener esa mirada infantil, por cierto. Bueno, pues a través de esos ojos infantiles conocemos las andanzas, las aventuras y las desventuras amorosas, sentimentales y laborales de esa familia del Valle. Familia y tradición. Dicho así suena un poquito, pero es que son dos de los pilares de las películas de John Ford. Es que Qué verde era mi valle es de esas películas fundamentales, de esas películas que son como un pilar de la filmografía, no solo de John Ford, sino del cine. Una de esas películas en las que apoyarse para definir qué es el cine, cuáles son los elementos que debe tener una película, cómo encuadrar un plano, dónde colocar la cámara. Era John Ford quien decía que había muchas maneras de colocar la cámara, pero solo una era la correcta. Y eso es lo que hace John Ford en la escena de la boda, por ejemplo, colocar la cámara. Y ante la cámara desfilan todos los personajes, todos los invitados, la cohorte de invitados de la ceremonia. Si es que decir que era grandioso John Ford es cometer el pecado del lugar común, pero es que yo soy reincidente y no me canso de decirlo. John Ford era el maestro y porque sus películas no ganaron ningún Oscar más. Es muy fuerte decirlo. Ninguna película de John Ford ganó nunca más el premio a la mejor película. Ni La diligencia, ni El hombre tranquilo, ni El hombre que mató a Liberty Balance, ni Las uvas de la ira, ni Centauros del desierto. Bueno, pues con permiso de Orson Welles, por una vez estuvo bien arrebatado el Oscar a una obra maestra. Y el número 22 es para otra obra maestra, que se llama Rebeca. Pues si hablábamos antes del año 41, el anterior no estuvo nada mal, porque Rebeca ganó el Oscar a la mejor película, pero es que no la ganaron El gran dictador, Hombres intrépidos de John Ford, Las uvas de la ira de John Ford, Enviado especial de Alfred Hitchcock, Historias de Filadelfia de Cukor, La carta de William Wyler. Pues sí, obviamente estamos hablando de los mejores años del cine de toda la historia. Que John Ford te meta dos películas entre las mejores ese mismo año, que entre los actores de estas películas estén Bette Davis, Katharine Hepburn, James Stewart, Cary Grant o el mismo Charlie Chaplin o Henry Fonda. Bueno, pues mayor mérito para que una película como Rebeca, que es una película magistral evidentemente, gane el Oscar a la mejor película. Película, por cierto, a mitades. A mitad del director Alfred Hitchcock, que por cierto, doble presencia también con enviado especial, y la mitad del mérito o de los créditos para el productor más famoso de la historia del cine. El más famoso, el más importante y el más tocanarices, que fue David O. Selznick. Ríos de tinta se han escrito sobre la relación entre el productor Selznick y los directores de sus películas. En este caso, chocaron dos trenes, don Alfred Hitchcock y don David O. Selznick. ¿Qué resultado salió de ahí? Pues una obra magna, una obra imperecedera, una obra en la que sus actores, según Bumares, estaban todos para matarlos, pero como resultado salió una absoluta maravilla. Porque es que mira que está mal Laurence Olivier, uno de los mejores actores de teatro de la historia, pero que en cine tuvo unos comienzos bastante flojitos, hasta que llegaron sus adaptaciones de Don William Shakespeare. Y Joan Fontaine está perfecta para hacer el tipo de papel que quería, no sé si Selznick o Hitchcock, pero está perfecta en ese rol de la señora, de la cual nunca se dice su nombre. No sabemos cómo se llama Joan Fontaine en la película.
porque para el que no haya visto la misma, Joan Fontaine no es Rebeca. Rebeca es la anterior señora de Manderley, de la mansión a la cual Laurence Olivier, el marido de Joan Fontaine, Max de Winter, Laurence Olivier, lleva a su mansión, a esa mansión que se llama Manderley. Anoche soñé que volvía a Manderley. Con ese comienzo no puedes más que seguir apegado a la pantalla para ver lo que ocurre en esa mansión con esa ama de llaves, Judith Anderson, el ama de llaves más maquinalmente malvada de la historia. ¿Cómo es esa llegada bajo la lluvia a la mansión? ¿Cómo es esa Rebeca? Efectivamente, esa chaquetita que se hizo famosa con ese nombre, que era la chaqueta que llevaba Joan Fontaine en la película. Y con ese nombre se quedó, esa chaquetita. Ponte esa Rebeca, que hace un poquito de fresco. Y magnífica la luz de gas que le hace el ama de llaves, Judith Anderson, a Joan Fontaine. Qué bien se lo pasa a Judith Anderson, con esos rasgos de sadismo absoluto. Y qué bien se lo pasa Donald Fagen Hitchcock por medio de Judith Anderson a la hora de hacerle la vida imposible a la pobre de Joan Fontaine. Que por cierto, muchos de los elementos que contiene la película ya están en la novela en la que se basa la película, Rebeca, de Daphne du Maurier. Que parece que sean exclusivos de la película, no, ya están en la novela. Y al final de Manderley. Esta casa es mía, parece decir Judith Anderson. Y yo no voy a decir más de por qué dice esa frase y lo que ocurre al final de la película. Una película que no tiene absolutamente ninguna pérdida. Y pasamos a la número 21. En la número 21 se sitúa la película De aquí a la eternidad. Película que estaba predestinada a ganar no solo el Oscar a la mejor película, sino un fajo de ellos, hasta el punto de que ganó 8 estatuillas. Era la película del año, era la película destinada, ya digo, a arrasar en la entrega de los Oscars, y así fue. Hasta Frank Sinatra se llevó su Oscar al mejor actor de reparto. Un reparto más que estelar. Amén del citado Frank Sinatra, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Ernest Borgnine. Hay dos historias en De aquí a la eternidad. La historia de los soldadicos, Frank Sinatra, con el pobre Montgomery Clift que le hacen la vida imposible, el Ernest Borgnine que aquí hace de malo muy malo. Y la otra historia es una historia de amor incontestable. La historia de amor entre Burt Lancaster y Deborah Kerr, con esa escena de la playa absolutamente metafórica y maravillosa, con ese oleaje rugiente que cuenta lo que no se puede contar o mostrar, pero que todo el mundo entendimos, o por lo menos entendemos con el tiempo. Y ahí está el señor Fred Zinnemann dirigiendo, un magnífico director, un director que no hizo película mala, es más, hizo magníficas películas y algunas obras absolutas, obras maestras. Que el año anterior se quedó a las puertas con otra obra cumbre del western, como fue Solo ante el peligro. Bueno, pues aquí, como De aquí a la eternidad arrasó con todos los premios, pues también el señor Zinnemann se llevó el suyo como mejor director. Es que lo más seguro es que si Solo ante el peligro hubiera ganado el Oscar a la mejor película el año anterior, Fred Zinnemann también tendría 2 películas en esta lista de 25. Y con esto ya estoy adelantando que no es uno de esos 2 directores europeos que se fueron a Estados Unidos a hacer más películas, con doble presencia, con 2 películas en esta lista de 25, sino que son otros 2. ¿Y cómo está Montgomery Clift en esa película? Un papel a la medida de su vida, a la medida de cómo fue él, de cómo le fueron las cosas. Y un Sinatra que vio relanzada su carrera, porque las estaba pasando canutas con la amiga Ava Gardner. Vamos, que durante el rodaje de aquí a la eternidad
se estaban tirando los trastos, tanto el bueno de Frankie como la buena de Ava, cada 2 por 3, como una buena pareja de amantes, como solo podían ser ellos, hacían. Claro, era la película del año, de aquí a la eternidad, en la cual todo el mundo quería participar y Frank Sinatra a fe que quiso entrar en la película, porque hasta hizo 2 pruebas de casting. Alguien como Frank Sinatra, nada menos, hizo 2 pruebas de casting para entrar en la película. Hasta tal punto de que el contrincante para el papel de Mayo era un primerizo Eli Wallach. Que por cierto, tanto Frank Sinatra como Monty Clift hicieron grandísima amistad durante el rodaje de la película. Cuando a Frank Sinatra le concedieron el Oscar al mejor actor de reparto, se deshizo en elogios al señor Montgomery Clift, al cual le dedicó el Oscar por haberle ayudado muchísimo en la relación maestro-discípulo en el rodaje de la misma. Y ya digo, tanto la vida personal y atormentada de Frank Sinatra y de Montgomery Clift se traslucen en la película, en esos 2 papeles que se comen al resto del reparto. Así pues, la película del año, que era De aquí a la eternidad, cumplió con los pronósticos y muy merecidamente arrasando en aquella edición de los Oscars. Película número 20, que es para Un americano en París. El musical, dirigido por Vincente Minnelli en el año 1951, con Gene Kelly de protagonista. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Por cierto, ya os adelanto, esto me está quedando largo y a mí me gusta explayarme hablando de películas que nos encantan a todos. Así que va a haber segunda parte de la lista de las 25 mejores ganadoras a mejor película de la historia de los Oscars. Queda dicho. ¿Y qué ocurre con Un americano en París? Pues que es una magnífica película, una magistral comedia musical. Lo que ocurre es que al año siguiente Gene Kelly protagonizó Cantando bajo la lluvia. ¿Y qué ocurrió con Cantando bajo la lluvia? Pues que no ganó el Oscar a la mejor película, mientras que sí lo ganó Un americano en París. Por ese motivo, Un americano en París siempre ha tenido ese estigma de haber ganado el Oscar a la mejor película, mientras que la obra imperecedera por autonomasia del musical americano, como es Cantando bajo la lluvia, no lo ganó. Lo cual actúa un poquito en contra de Un americano en París, de manera injusta, porque si hacemos abstracción de todo ello, pues nos damos cuenta de que la película dirigida por Vincente Minnelli es un esplendoroso musical de la época, con un colorido, como en todas las películas dirigidas por Vincente Minnelli, absolutamente deslumbrante. Si a eso le sumas a Gene Kelly haciendo de Gene Kelly en las películas musicales, si a eso le sumas la portentosa música de George Gershwin y unas canciones inmortales, pues dan como resultado un encuentro en París del todo punto inolvidable. Con la guapifea Leslie Caron, el Is Wonderful, el I Got Rhythm, esas coreografías en Technicolor, tan de forillo, tan de estudio, tan artificiales, pero tan irresistibles. Y es que un aspecto por considerar, esa cursilería infinita de Gene Kelly en todas sus películas, son un elemento esencial, imprescindible para el éxito de las mismas. Nos queda por saber, por descubrir, ya a estas alturas un poco difícil, saber si Gene Kelly era un buen actor. Porque hasta en Los Tres Mosqueteros, que no era evidentemente un musical, aunque se podía haber hecho como musical, hace de Gene Kelly. Porque realmente esa película, ya digo que no será un típico musical de la época, pero tiene el ritmo de esas películas. Es que te sobran dedos de una mano
para enumerar las películas que hizo